¿Le ha pasado que cuando la presión se le sube siente un fuerte dolor de cabeza? Un estudio de la prestigiosa revista médica estadounidense llamada Diario de Dolor de Cabeza y Dolencias revela una conexión directa entre la hipertensión y un aumento en la frecuencia de episodios migrañosos. Hoy nos acompaña el cardiólogo Juan Pablo Solís para explicarnos por qué sucede y cómo tratar estos casos. Recuerde que puede participar de esta entrevista a través del Facebook de Buen Día o enviando su consulta al WhatsApp de Buen Día 6087-7777. Es un honor recibirlo, doctor, que tiene años de estar en Buen Día. ¿Cómo está, doctor? Muchísimas gracias, Daniel. Gracias por la invitación y un tema muy interesante, ¿verdad? Porque justamente como decías al principio, hay una relación muy importante entre hipertensión, dolores de cabeza, migrañas, que ya lo veníamos viendo, pero justamente han salido estudios muy interesantes que todavía avalan más esa relación y la importancia de que es cuidarse de un lado hacia el otro, ¿verdad? Doctor, ¿qué entendemos por presión arterial alta? Sí, es muy interesante, Dani, porque la hipertensión, que llamamos, ¿verdad?, hipertensión arterial, la definimos con un número. Normalmente cuando le decimos a una persona, usted es hipertensa o está comenzando con hipertensión, es porque ya las cifras de la presión de la sangre llegan a sobrepasar un límite. Eso va a variar un poquitito, ¿verdad?, dependiendo de la edad de la persona, de las condiciones médicas que tienen y si es hombre y mujer. Pero en general empezamos a hablar de hipertensión cuando empezamos a ver picos de esa presión de más de 140/90. Entonces es muy importante. Bueno, de hecho aquí tenemos un aparatito, ¿verdad? Es porque ese aparatito deberíamos tenerlos todos en casa, ¿verdad? Se llama el esfigmomanómetro. Creo que la vez pasada también por ahí lo comentamos. Están estos que están automáticos, hay otros que son manuales, pero la importancia es que este aparatito nos puede salvar la vida y que es a través de estas tecnologías, de esta técnica, que podemos saber justamente cómo anda mi presión arterial. Entonces, siempre se ha dicho, Dani, que la presión ideal es lo más cercano a 120/80 porque es la presión como ideal, ¿verdad? Pero siempre tenemos un rango. Entre más tranquilos estemos, la presión debería estar un poquito más baja y entre más activos estemos, va a subir. Pero cuando empezamos a ver que ya esa presión llega al rango de 140, la sistólica, que es la de arriba, o más de 90 la segunda, es que empezamos a hablar de que esa persona tiene hipertensión, ¿verdad? Entonces, la hipertensión la definimos con un número, sin embargo, es muy importante conocer las condiciones que tenga la persona, ¿verdad? Si tiene enfermedades crónicas, si la persona tiene un dañito en el riñón, si tiene alguna demencia, alguna enfermedad inmunológica, inflamatoria, porque a veces los parámetros cambian. Y entre más riesgo tenga esa persona, por ejemplo, entre más edad, más condiciones, sea diabético, esa persona tenemos que tratarla como de una manera más agresiva. Doctor, ¿cuál es la relación que hay entre la hipertensión y los episodios de migraña que en algunas personas son muy fuertes? A veces Sí. algunas personas por migraña incluso se les nubla la visión. Correcto, sí, interesantísimo, porque miras que antes o hasta hace un tiempo se pensaban que eran como dos condiciones totalmente diferentes. Entonces, el migrañoso, el que padecía dolor de cabeza, vaya donde el neurólogo, él lo maneja, y el que es hipertenso, venga conmigo. Pero cada vez estamos viendo que hay una relación directa, digamos, que la persona que tiene esa condición de ser migrañoso, cada vez que hace un pico hipertensivo puede ser el desencadenante. Y también se da como un ciclo vicioso, Dani, porque también cuando empieza la migraña, cuando la persona empieza a doler la mitad de la cabeza y ve borroso y todo, generalmente ese dolor, y que normalmente son episodios muy fuertes, muy intensos, a veces de varios días, ocasionan también de que entonces esos episodios de ese dolor le desencadene también una hipertensión sostenida. Entonces van de la mano, ¿verdad? Y se sabe que la persona que hace migraña, sobre todo episodios migrañosos muy intensos o estatus migrañosos que se llaman, que es por varios días, probablemente va a andar con presiones más altas, y eso se ha visto en algunos estudios que esa combinación entre una migraña muy intensa y una hipertensión en esos días o en esos momentos puede llevarle a que haga efectos, digamos, cerebrales, que tenga pequeños derrames, que tenga algún pequeño infarto cerebral, alguna hemorragia. Entonces sí hay una relación muy importante, ¿verdad? Doctor, y ahí también puede ser un evento viceversa en el caso de las personas que tengan una migraña muy intensa. ¿Eso puede desencadenar también presión alta? Sí, también. Ahí a veces es un poquito diferente porque el dolor como tal, digamos, el dolor de una migraña casi siempre nos va a subir un poco la presión, pero generalmente el que no es hipertenso no va a ser tan alto, no va a ser tan significativo. Es peor cuando es una persona hipertensa, sobre todo tal vez no muy bien controlada, que entonces esos picos muy altos son los que llevan a desencadenar migrañas muy fuertes, muy intensas.
Doctor, las personas con hipertensión que a lo largo de una vida no tuvieron hipertensión, pero llega un momento en el que se diagnostica, ¿requerirá medicamento para siempre? Mira, casi que sí, Dani, casi que, por no decir que el 100% de los pacientes, porque siempre hay excepciones, pero normalmente lo que les explicamos a nuestros pacientes es que cuando se desencadenan los mecanismos de hipertensión, a partir de ahí, usted empieza a ser hipertenso. Claro. Y puede ser que la hipertensión que tengas vos, por ejemplo, sea más por estrés, por el corre-corre y todo. Hay otros pacientes donde la hipertensión es muy hereditaria, muy genética, donde tiene mucho que ver con que no sé, que todo el mundo en la familia padece de hipertensión. También tiene mucho que ver lo que actualmente llamamos epigenética, que es como algunos genes que tenemos ahí escondidos, pero que el ambiente los desencadena, por ejemplo, por estrés, por dormir mal, por malos hábitos alimenticios, que la persona aumenta mucho de peso. Pero lo cierto es que en cada persona, de los consejos que siempre damos es que hay que individualizar el caso, ¿verdad? Tenemos que tratar de identificar qué factores genéticos o epigenéticos que llamamos, o ambientales, son los que le están desencadenando esa hipertensión, y a raíz de esa combinación empezar a tratarlo. Ahora, lo que me decías, hay algunos casos, Dani, que sí hay excepciones. Por ejemplo, gente que pasa, no sé, por un duelo muy fuerte, alguna situación traumática, todo, puede hacer hipertensiones transitorias, pero que una vez que corrige esa parte, sus mecanismos de hipertensión se aplacan y bueno, no requiere tratamiento. O el otro ejemplo es cuando hay algunos tumores productores de hormonas, que operando los tumores se le quita la hipertensión. Y otro ejemplo que te podría poner es la gente que tiene una obesidad mórbida, que se opera, por ejemplo, de un bypass gástrico y baja muchísimo de peso. Entonces, los descensos muy importantes de peso, sobre todo, digamos, de 40, 50 kilogramos, muchas veces llega a que también desaparezca la hipertensión. Entonces, son algunos ejemplos. Doctor, ¿y la medicina o el tratamiento de una persona que tiene migrañas muy fuertes y que se diagnostica también con hipertensión, son distintas las formas de tratar la migraña, aunque tenga hipertensión? O, por ejemplo, controlando la hipertensión se puede reducir la migraña. Sí, es muy interesante. Casi siempre vamos a ocupar de ambos lados, Dani. Sí, y muchas veces el neurólogo va a tener que dejarle pues, sus tratamientos para mantener como controlada los episodios migrañosos. Pero también, por otra parte, hay que controlar muy bien la hipertensión, y para nosotros es un paciente que es de mucho cuidado, porque no solo tenemos que llegar a aplacar los mecanismos de hipertensión, a llegar a ciertas cifras de presión arterial, sino que tenemos que garantizar que el tratamiento le cubra muy bien las 24 horas, que el paciente esté protegido para tratar de evitar esos picos hipertensivos que pueden ser los desencadenantes de la presión, ¿verdad? Bueno, también por aquí, bueno, trae unos modelitos que a veces, un modelito de lo que es el corazón, ¿verdad? Y lo que hay que entender es que el corazón, bueno, es un músculo, tiene sus venas y todo, pero si lo vemos por dentro, ¿verdad? El corazón tiene cavidades y tiene músculo. Entonces, una de las cosas más importantes es que en la presión ese corazón empieza a ejercer una fuerza más grande, y muchas veces el corazón se nos empieza a engrosar, pueden aparecer una serie de complicaciones. Pero entonces un corazón que ya está más grueso, que es hipertenso y todo, puede llevarnos a, vamos a cambiar aquí de modelito, a afectar este órgano, pues este otro órgano importantísimo que es el cerebro, ¿verdad? Nuestro cerebro. Entonces hay una relación directa, y es que el cerebro, aunque tiene algunos mecanismos para defenderse de la presión, casi que le va a llegar directo, digamos, del corazón, que es un motor, la presión. Entonces podemos ver cosas como esto, si lo viéramos por dentro. Aquí es como para ejemplificar, sobre todo lo que se ve aquí como en morado, una crisis hipertensiva muy alta, sobre todo de más de 180 de presión, Dani, podría llegar a que se reviente una venita y a desencadenarnos incluso una hemorragia cerebral, que en algunos casos puede ser fatal, ¿verdad? Claro. Y si la persona también tiene algún aneurisma, alguna malformación en el cerebro, con una hipertensión mal controlada, pues todavía es más peligroso esos eventos. Entonces, si hay una relación directa entre ambos órganos, y de ahí pues la importancia de revisarnos, ¿verdad? Doctor, hay varias consultas de los amigos televidentes. Perfecto. Aunque quiero leer la primera de Adriana Méndez, y voy a decir el nombre porque dice: excelente especialista, y ni se diga a nivel personal, un saludo al doctor. Gracias. Doctor, una consulta en el Facebook. Hola, buen día. Yo siempre paso con dolor de cabeza y más en la parte del cuello hacia arriba. Me he estado tomando la presión y está alta. ¿Puede ser que ya sea hipertensa?
Sí, probablemente sí. Bueno, sí, no hablamos de ese punto, pero los dolores de cabeza pueden variar un poquitito si son más migrañosos o si son más hipertensivos, o a veces se combinan, ¿verdad? Generalmente cuando los dolores son más hacia atrás, más cervicales, como nos pone Adriana, podría ser algo relacionado con tensión, podría ser muscular o puede ser justamente que sea esa hipertensión, esa presión alta que está llegando al cerebro. Entonces, habría que sentarse a revisar, mandarle a hacer lo que se llama un monitoreo en casa, domiciliar, o si no, un mapeo 24 horas para determinar si está comenzando con rangos de hipertensión, pero probablemente por lo que nos cuenta, ¿verdad? Por el tipo de dolor y que ella misma ha notado que tiene presiones altas, pues esté comenzando con hipertensión. Y clásicamente, Dani, la migraña clásica casi siempre es la mitad de la cara, es lo que llamamos hemicrania. O sea, esa es la principal, la más correcto, cuando es una migraña pura, digamos. Y de hecho a veces la historia es que la persona a edades jóvenes, siendo adolescente, entrando a la universidad, empezando a trabajar, empezó a tener esos dolores de cabeza que casi siempre tiene lo que se llama fotofobia y sonofobia, o sea, que le molesta la luz y el sonido cuando se desencadena el dolor. Y a veces antes de que empiece la fase fuerte de dolor, la persona tiene lo que se llama un aura, que es que la persona empieza a ver como lucecillas y todo, y minutos o un rato después, pum, ya viene el dolor, pues intenso. Eso es lo clásico de una migraña. A uno le preocupa cuando el patrón cambia también, cuando la persona le dice, no, vieras que yo ya sé que me lo desencadena, digamos, cuando tomo vino o si paso muchas horas sin comer y ya sé cómo es el dolor. Pero si el dolor empieza a cambiar en intensidad, o sea, que de repente tiene una intensidad moderada y ahora empieza a ser dolores insoportables, o de repente era solo la mitad del cráneo que le dolía y ahora puede alternar, ahora a veces es un lado y otro. Eso hay que ponerle muchísima atención porque es donde puede haber un desencadenante como la hipertensión que esté jugándonos una mala pasada, o incluso habrá que valorar con el neurólogo para ver si hay algún aneurisma o alguna otra cosa, digamos, de cuidado a nivel de sistema nervioso, ¿verdad? Doctor, tenemos más consultas con Natalia Monge. Nati. Dani, muy buen día para el doctor. Francisco González nos escribe desde Bagaces. Dice, tengo 48 años, soy hipertenso y tomo 3 pastillas diarias, pero hace como 3 meses me hice unas placas y salió ensanchamiento a un lado del corazón. Nos cuestiona si será porque las pastillas le están provocando algún tipo de alteración y dice que esto se relaciona con que ha estado jugando fútbol. Le han estado dando muchos dolores de cabeza. Sí, muchas gracias Natalia y a Francisco, porque sí, todos estos ejemplos y esas consultas nos sirven para, digamos, ampliar un poquitito más el tema. Digamos, normalmente, tal vez lo primero es que la hipertensión la encontramos cada vez a edades más jóvenes, ¿verdad? Y ya una persona, tal vez uno dice, un adulto muy joven, 48 años es una edad muy joven, pero eso es la historia de todos los días, que ya personas de 35, 40, 50 años ya tienen que tomar su tratamiento. Si tomamos 1, 2, 3 pastillas o más, va a depender del grado de hipertensión que tengamos. Hay pastillas que digamos que me controlan muy bien, o pacientes que se controlan más bien. Hay pacientes que, no sé, hay que darles una en la mañana, otra a mediodía y reforzar en la noche. Eso va a depender. Pero tal vez, yendo a la consulta de don Francisco, lo que sí le puedo decir es que tener el corazón ensanchado, cuando vemos en una placa o en el electro o en algún estudio, digamos, que le hicieron un TAC de pulmones, digamos, y vieron que el corazón estaba ensanchado, eso hay que ponerle mucha atención porque normalmente el corazón no se debería ensanchar. Y casi siempre es más bien por la misma hipertensión. Casi siempre el corazón se ensancha por la misma hipertensión, no tanto por una condición externa. Entonces el consejo de don Francisco es que consulte donde su médico, se esté monitorizando más seguido la presión, ¿verdad? Esos son los casos que uno le dice, no, mira, empecemos a tomarle la presión 2 o 3 veces al día, no solo cuando le dé dolor de cabeza o cuando se sienta muy estresado, sino en diferentes momentos, porque en esto hay que ir un paso adelante. Y casi siempre encontramos que el tratamiento está siendo insuficiente, o sea que hay momentos donde la presión se sube y que por eso es que el corazón se nos está ensanchando. El ejercicio siempre va a ser bueno y de hecho no se lo contraindicamos a los hipertensos, pero lo que siempre le decimos es que usted puede hacer ejercicio siempre y cuando su presión ande bien controlada y no nos falle con el tratamiento. Doctor, como recomendación final para las personas que quizás sufren migraña, y pueden estar también sufriendo presión arterial alta. Sí, bueno, podríamos dar varios, Dani. Tal vez lo primero es que sí se aconseja que después de los 25 años, ya por pasar 25 años, y sobre todo si tengo mucha carga o mucha herencia de hipertensión, yo debería empezar a tomarme la presión con alguna regularidad. Y especialmente en esas familias que todo el mundo es hipertenso. Lo segundo es que todo dolor de cabeza tenemos que irnos a tomar la presión y ojalá empezar a hacer un registro, porque a veces ahí es donde encontramos eso, donde uno dice, ah, mira, no era
no era únicamente la migraña que nos da de vez en cuando y todo, sino que de fondo lo que lo está desencadenando es hipertensión. Entonces tiene que chequearse la presión. Y que si son dolores de cabeza muy intensos o empezamos a ver que andamos en rangos de hipertensión, pues tiene que consultar con su médico, ¿verdad? Porque en muchos de los casos, como Dani nos decía al principio, hay que no solo dar tratamiento para la migraña y todo, sino que muchas veces también tenemos que tratar esa hipertensión que hay de fondo. Doctor, muchísimas gracias. Don Juan Pablo Solís, cardiólogo. Muchas gracias. Al público le encanta, doctor, cuando usted viene, porque este ejercicio, esta dinámica ayuda a las personas y le agradecemos mucho que siempre esté anuente a venir a la casa de Buen Día. Si usted desea contactar a don Juan Pablo Solís, llame al número de teléfono que está observando en pantalla, 8973-9222, 8973-2222. A cuidarnos todos la presión arterial. Muchísimas gracias, Dani. Muchas gracias. Estás a un solo clic de seguir recibiendo más información y contenido como este. Anda a suscribirte a nuestro canal de YouTube.